Muy buenas tardes, profesora. En este momento vamos a hacer el conversatorio de acuerdo a nuestro ensayo sobre el libro de Marc Galleno Maliña acerca de la educación emocional con o sin TDAH. Muy bien, vamos a hablar acerca de 3 puntos, 3 bloques importantes. Dentro de ellos, la educación emocional dentro de la familia. El bloque número 1, el bloque número 2 es el TDAH, el acompañamiento emocional que tiene cada uno de los aspectos. Y también el último bloque es el rol de la escuela y el adulto. Muy bien, vamos a presentar a los panelistas de esta oportunidad. Dejamos el tiempo con ellos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Clara Portal. Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Briceño. Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Castillo. Muy bien. Mi nombre es Gianfranco Bermejo y voy a ser moderador en esta oportunidad. Bueno, como comenzamos, vamos a ver la importancia del bloque número 1, la educación emocional y la familia. Muy bien, vamos a comenzar este conversatorio con la siguiente pregunta. ¿Por qué la educación emocional es importante el día de hoy? ¿Quiero escuchar sus opiniones, chicas? Claro, no es, o sea, se habla del día de hoy porque ahora se está dando más validación, ¿no? Porque ya desde mucho antes las emociones se tienen que validar, tanto en la familia, los niños más que todo, porque se van formando, ¿no? Entonces, el inicio del desarrollo humano, al crecer, cuando el niño desde pequeño comienza a ser escuchado, entendido más que todo y corregido de una manera correcta, pues va desarrollando buenas estrategias para poder regularse o toma de decisiones también. Muy bien. Ok, bueno, quiero seguir yo. Acerca de lo que se habla o se puede leer un poco en el libro, bueno, yo considero que la educación emocional llega a ser fundamental hoy en día porque los niños pueden llegar a crecer en un entorno rápido, exigente y quizás con mucha presión, depende también cómo es su familia, ¿no? Usualmente a los niños ya no basta con enseñarles lo que es contenido, lo que es un poco académico, necesitan más herramientas, por decirlo así, para comprender sus emociones, poder regularse, convivir o quizás también resolver conflictos. En el ensayo que nosotros tenemos, mencionamos un poco acerca de que las emociones vienen a ser la base para un desarrollo equilibrado, ¿no? Ya que sin ese sostén emocional, la autoestima de los niños se debilita y se vuelven más vulnerables al estrés. Por lo que considero que pues, educar emocionalmente viene a ser casi una necesidad social, más no un complemento. Asimismo, si hablamos de educación emocional, es fundamental el día de hoy porque, como mencionaba Clara, vivimos en una sociedad bien acelerada y con alta desconexión afectiva. Vemos padres bien desapegados a sus hijos en tanto a los vínculos. Y hablar de emociones, las emociones antes se dejaban de lado y ahora son reconocidas porque son esenciales para el desarrollo humano. Esto permite que los niños y adolescentes identifiquen, expresen y regulen lo que sienten. Asimismo, fortalecen, como mencionaba Clara también, su autoestima, sus relaciones interpersonales y su bienestar, porque si bien es cierto, como señala el texto, comprender las emociones es súper clave para manejar el estrés y asimismo acompañar a los niños con y sin TDAH, como ya menciona el texto. Mira, justamente, miren, cada uno nuestro punto de vista lo importante, ¿no? Cómo el niño puede aprender. Ahora hay un siguiente conflicto. ¿Qué pasa cuando el niño en casa sus emociones no son válidas, no lo validan? ¿Qué causa? ¿Qué riesgo podríamos encontrar en este caso? Yo creo que cuando las emociones del niño no vienen a ser válidas, quizás él aprende más de lo que él siente o lo que importa, lo que no está viendo. O sea, eso puede afectar un poco en su seguridad emocional. Validar no significa permitir todo, sino reconocer primero reconocer la emoción para luego poder guiarnos bien a la conducta, ¿no? Ya que un niño sin una validación aprende a reprimir, quizás se frustra fácilmente o le puede costar también expresar lo que necesita. Es como si quizás creciera emocionalmente solo, por decirlo así. Claro, el niño siente que sus emociones no son buenas o simplemente no le dan la suficiente importancia, ¿no? Y bueno, en este caso
como había mencionado Clara y como también menciona en el ensayo, es el validar no significa permitir todo, sino que generar buenas estrategias como para que el niño pueda aprender si lo que está haciendo, cómo va a actuar cuando siente esta emoción, es válido, es correcto o no. Entonces, es primero validar para que pueda reconocer y que pueda actuar correctamente. Sí, asimismo, si un niño no es validado en casa, el niño crece pensando que sus emociones, que expresar sus emociones es exagerado, es incorrecto o es molesto para los demás. Y como menciona el ensayo, la familia es el primer modelo emocional. Si en casa minimizan sus emociones, el niño desarrolla baja autoestima, poca confianza en comunicarse y mayor dificultad para resolver conflictos y para establecer relaciones interpersonales. En cambio, si se le valida, se siente, el niño va a desarrollar una buena autoestima, va a crecer seguro y va a reforzar el vínculo con sus padres. Hemos visto cada uno de los aspectos acerca de la familia, acerca de la decoración, acerca de la validación que se tiene. Ahora vamos un poco más profundo. Recuerden que en la familia puede estar mamá, papá, hermanos, tíos, hijos, y de acuerdo a la validación que se tenga cada uno de ellos es distinto. Normalmente, ¿cómo influyen, cómo piensan, cómo podemos pensar y qué nos dice el libro, que cómo influyen los padres en la regulación emocional en los niños? ¿Qué nos podrían hablar de eso? Bueno, los padres influyen directamente en su regulación emocional porque, como lo había mencionado, son el primer modelo. Entonces los niños aprenden por observación. Ellos observan a los adultos cómo manejan el estrés, cómo resuelven sus conflictos, cómo establecen sus relaciones interpersonales, cómo expresan sus emociones. Entonces, si tienen padres que validan, escuchan, comprenden, el niño aprende a calmarse, comprende lo que siente y también responde de manera adecuada cuando hayan estos intercambios. En cambio, si hay gritos y poca contención, le cuesta muchísimo más autorregularse. Claro, y lo más que se ve ahora lo que también se ve es como, no llores, ¿por qué lloras? No, o siéntete bien, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, cuando un niño escucha eso de un padre, quiera o no, o sea, no se siente validado, no se siente como minimizar la emoción. Y también, como había mencionado Jocelyn, Briseño, si un padre le dice, no debes de enojarte, ¿no? O sea, ¿por qué te enojas? El enojo es malo, o no hagas esto, no pegues. Pero el papá viene enojado, entonces empuja la puerta, grita a la mamá. Entonces, a lo que está hablando en este caso, el libro, el ensayo que hemos hecho, es que los niños aprenden observando. Aprenden más de lo que observan en casa que lo que se les dice, se les enseña, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso en momento de tratar de corregir a los niños cuando nosotros no somos el ejemplo. Sí, bueno, para cerrar un poquito más la idea también, aparte que Jean también nos da esa idea, pero de acuerdo a la pregunta que nos hiciste de cómo influyen los padres en la regulación emocional, yo considero que, como dicen mis compañeras, también los padres vienen a ser el modelo más fuerte que un niño tiene, ¿no? Pues en mi opinión, lo que es la regulación emocional no se enseña con lo que son discursos, sino con lo que el niño va observando todos los días, como dijo Jocelyn Briseño. Pues si se ve que hay calma en casa, imita la calma. Si ve que los padres gritan, va a imitar los gritos. Entonces, por eso, lo que nos muestra el libro destaca que los padres también transmiten más con lo que son sus actos que sus palabras. La regulación emocional siempre empieza en casa, con los adultos que sepan contenerse. Y justamente rescatándolo un comentario del libro, nos dicen, ¿no?, que los padres enseñan con acciones, ¿no? Si el niño se está acostumbrado a que el padre enseñe con calma, el niño va a entender que la calma es uno de los aspectos que deberían manejar, ¿no? Pero si el niño siempre es enseñado con gritos, él relaciona que la enseñanza es siempre con gritos, ¿no? Por eso, como Clara comentó, ¿no?, el ejemplo más poderoso son los ejemplos que los discursos. Un niño tú le puedes hablar todo el santo día de que está mal hacer esto, y al final el padre no es el ejemplo que da, y que normalmente pasa en los hogares, ¿no? Dice, oye, llega alguien a visitarte, hijo, dile que no estoy, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando, no? Entonces es importante que los padres entiendan y que recalquen que son ejemplos para el niño, y aún más con los niños que manejan el TDAH o no, dentro de esos aspectos. Tengan o no tengan, es el ejemplo, es lo que ellos queremos manejar. Ahora, entrando al siguiente bloque,
acerca del TDAH y el acompañamiento emocional. Queremos ver sus puntos de vista acerca de esto. ¿Cómo podríamos nosotros manejar la existencia de niños con TDAH? Recuerden que hay una diferencia, ¿no? Cómo los padres pueden manejar. ¿Qué opinan acerca de esto? Bueno, yo creo que también hay muchos malentendidos, ¿no? El más común que hay ahora en la actualidad es que pueden pensar que quizás son desobedientes o no les importa nada a los niños. Pero como se ve un poquito más o como podemos informarnos acerca de nosotros del libro que hemos leído, la mayoría de las conductas que surgen dificultades, o sea, la mayoría de conductas, surgen de dificultades de lo que es la autorregulación, más no de falta de voluntad, ¿no? Bueno, a mí me parece como que un poco injusto cuando se puede llegar a etiquetar a un niño sin comprender más lo que es su mundo emocional, ¿no? El TDAH no es un capricho, sino viene a ser una condición que necesita el apoyo, la comprensión y algunas estrategias para poder sobrellevar. Claro, y muchas veces lo tildan, ¿no? Como, es un desobediente o es impulsivo, no quiere hacer caso, entonces no se va más a fondo. E incluso yo sé y siento de que hay muchos niños con TDAH de que están tildados como impulsivos, como malcriados y no vistos como una manera más humana, ¿no? Y no es que simplemente es un niño malcriado que no quiere hacer caso, que ya no sé qué hacer con él. Entonces, la validación emocional y el saber cómo trabajar con los niños con TDAH es importante para esto y que no sean, más que todo que no empeoren, ¿no? La situación y se sientan validados y se sientan mejor. Claro, y para finalizar, haciendo todo un embrollo de lo que ustedes han dicho, muchas veces tildan a los niños con TDAH, como han mencionado mis compañeras, como niños que no quieren obedecer, que son descuidados o flojos, pero en realidad son niños que no pueden regular sus impulsos. Su dificultad está siendo más relacionada con la atención que con la falta de esfuerzo que muchas personas lo tildan. Y nosotros, bueno, los malos entendidos que se generan sobre los niños con TDAH, puede ser porque su comportamiento lo asocian con una mala crianza, cuando en realidad es una condición neurobiológica. Y también es súper común pensar que todos los niños son iguales y que siempre van a ser así, cuando en realidad es distinto, porque muchos niños pueden desarrollarse plenamente con el apoyo de las personas, sobre todo con terapia. Claro, y justamente hablando del siguiente punto, es algo que muchas veces no consideramos y el libro nos rescata, ¿no? ¿Cómo influye el entorno? Yo tengo un niño con TDAH, pero muchas veces lo sigo manteniendo en un lugar hostil, un lugar que no es adecuado, entonces muchas veces los padres no se dan cuenta que el entorno que tienen influye bastante. ¿Qué podríamos conversar acerca de eso? Miren, antes de seguir conversando sobre esto, yo les quiero comentar acerca de un casito que yo tenía en lo que es mi internado, ¿no? Fue mi primera opción de estudio de caso. Era un niñito de 6 años, el cual se le veía los rasgos, ¿no? De TDAH. Entonces, para lo de nuestro estudio de caso, nosotros teníamos que tomar pruebas para ver más o menos, dar seguimiento. Entonces, el caso acá en cómo el entorno influye, porque los docentes de ahí, lo tachaban también así de desobediente, de que no prestaba atención, de que paraba distraído. Y más que todo, me doy cuenta de cómo hasta los mismos padres no aceptan lo que su propio hijo puede tener, ¿no? Porque a ese niño ya le habían mandado una orden del colegio para que pueda pasar pueda ir directamente a un profesional o un especializado en esos temas, como para que lo puedan ver. Pero la madre estricta no acepta lo que el niño tiene, ya cree que es algo que solo se está distrayendo un poco y que puede volver a concentrarse. Entonces yo también considero que quizás el entorno, pues, ¿no?, le afecta, le influye bastante en eso. Claro, si hablamos de entorno, tenemos que hacer hincapié en lo que es el factor protector, que vendría a ser el factor que ayuda al niño a organizarse, a aumentar su seguridad y reducir su frustración. Como mencionaba Clara, el niño, su entorno tiene que ser un entorno comprensivo, con rutinas claras, apoyo emocional y sobre todo con adultos pacientes, porque hay muchos adultos, padres de familia, que no aceptan el diagnóstico de su pequeño.
y al contrario, por ejemplo, yo he visto muchos casos también en la escuela que hay padres que incluso sabiendo el diagnóstico de sus pequeños hacen que el entorno, o sea, por presión social, castigan a los niños y o sea, no entienden que en realidad lo que el niño necesita es su apoyo para que ellos puedan regularse y así potenciar sus capacidades y estar mucho mejor. Sí, bueno, como también habíamos mencionado, como también mencioné anteriormente, que son tachados, ¿no? O sea, también un ejemplo, cuando doy mis charlas, ¿no? en el aula, hay tanto niños como con TDAH y como también con autismo. Es como que estoy haciendo mi charla, ¿no? Y sí, esto. Y hay un compañerito de que sí está inquieto que sí, y otro que está callado. Y siempre, cada aula que he ido, siempre me han dicho, no, es que él tiene TDAH, déjalo así. Entonces, en lugar de tratar de excluirlos, es mejor generar un ambiente de confianza, ¿no? Para que puedan desarrollar sus habilidades, para que ellos sepan que también son capaces y no solamente son el típico niño, que sí, que está brincando de aquí para allá, ¿no? Y lo mismo pasa también, saliéndonos un poco del tema de TDAH, con el autismo también. Es muy, la verdad da mucha pena de que, no, sí, no le digas eso porque él es autista. Y me ha pasado muchas veces, tanto como el TDAH como el autismo. Entonces es un poquito hasta los profesores, o sea, eso como que da un poquito más de, bueno, a mí un poquito de cólera que los mismos profesores tilden y que no dejen que los niños crezcan y desarrollen y simplemente tacharlos, ¿no? E incluso ellos dan el ejemplo a los otros niños, de que sí, de que por eso, entonces los apartan y eso pues está mal, ¿no? Sí, pues. Muy bien, entonces tenemos para cerrar esta parte del bloque, damos cuenta que también el niño necesita tener, los niños con TDAH, niños con o sin TDAH deben tener reglas claras. Recuerden que necesitamos ser empáticos con ellos, tener rutinas claras, acompañamiento de un adulto. Son cosas que los padres deben de concientizar para poder ellos trabajar de forma adecuada con los niños, ¿no? También el castigo no es una solución. No puedes tú, cada vez que el niño tenga un comportamiento no adecuado, el castigo no va a solucionar nada, sino tienes que adecuarte a lo que el niño, o sea, si tú siempre vas a castigar, el niño se va a educar con miedo, y el miedo, cuando él sea más grande, siempre va a ser castigo. Eso hay que evitar. Ahora, vamos con la parte final, en el bloque 3, acerca del rol y la escuela de adultos. ¿Cuál es el rol que se maneja en la escuela y con los adultos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, en la familia es todo, pero también cómo se desarrolla en la parte escolar, en la parte de las personas, en la parte social, ¿no? O sea, la pregunta que estamos viendo es por qué es importante que ambas trabajen juntas, o sea, trabajen la parte de la escuela juntamente con la parte familiar. ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo creo que es más porque el niño puede necesitar un poco acerca de coherencia, ya que están, o sea, las dos partes, lo que es la escuela y la familia. Pues si la familia viene a decir una cosa y la escuela dice otra, el niño puede llegar a confundirse si hablamos de lo emocional. Para mí, el trabajo conjunto es clave, ¿no? Lo que es la comunicación, los acuerdos, apoyo mutuo. En el ensayo que nosotros hemos realizado hablamos un poco más acerca de que ambos espacios comparten lo que es la responsabilidad emocional del niño. Entonces, que cuando se trabaja en equipo, el niño se puede sentir seguro y avanza un poquito más rápido. Claro, y si hablamos de cómo, por qué es importante que ambos trabajen juntas, si solo analizamos, el niño pasa la mayor parte de su vida en la escuela como en su casa. O sea, los niños van al colegio desde las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 y luego están media tarde en su casa y así sucesivamente por 5 días. Entonces, es importante que se trabajen juntamente. ¿Por qué? Porque influyen directamente en su desarrollo emocional, educativo, porque existe comunicación y coordinación y además el niño lo que aprende en la casa muchas veces lo lleva a la escuela. Si el niño en casa aprende con violencia, va a llevar esa violencia a la escuela. Y en la escuela le cambian el mensaje, le cambian el chip. El niño en la escuela aprende que, por ejemplo, no se debe pegar al compañero, pero llega a su casa y ve que sus papás están en conflictos. Entonces el niño entra en una disyuntiva de ¿qué es lo que debo hacer?
si en la escuela me están enseñando esto y en casa me enseñan lo otro. Entonces es importante la psicoeducación, tanto para padres como para profesores, porque ambos son digamos que son los guías para el niño, porque eso hace que se regulen, mejore su conducta y sobre todo fortalezcan su autoestima. Claro, y algo que menciona en el ensayo, que mencionamos, es que es importante para que el niño tenga una coherencia, ¿no? Como había mencionado ya mis compañeras, en la escuela aprenden una cosa y en la casa ven otra. Entonces, y a veces al revés, a veces se combinan. Entonces, yo he visto muchos casos. Bueno, me ha tocado en este caso me han dado aulas las profesoras muy enfocadas en que el niño mejore. Pero me dicen, pero señorita, es que mira, yo no sé qué hacer. Está aquí, se comporta bien, viene el fin de semana, el lunes comienza de nuevo con las actitudes, todo lo que les he enseñado. Entonces genera esa confusión, y como son niños, aprenden observando, ¿no? Aprenden y desaprenden también. Entonces necesitan ese tipo de coherencia claro y decisivo para que no tengan una confusión. Y entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Porque aquí me enseñan esto, pero acá veo esto. Entonces, todo eso, ¿no? Un equilibrio más que todo. Bueno, en este caso hemos visto tantos aspectos importantes: familia, rol, atención, dentro de las competencias que se debe manejar para poder cerrar ya esta conversación, que está muy interesante. El tiempo nos va en contra. Las competencias que resalta el ensayo, ¿no? Dice la empatía, la escucha activa, la validación emocional, el autocontrol, la capacidad de poner límites desde un punto de vista adecuado, ¿no? Ser muy empáticos con ellos. Son personas muy maravillosas, son personas que te pueden dar mucho amor, te pueden dar comprensión, y tenemos que trabajarlo en la parte del colegio, en la parte familiar, en la parte social y la parte también emocional. Todo es un conjunto. Eso va a hacer que el niño sea lo que se pueda desarrollar, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sobre todo, si hablamos de competencias emocionales que necesita un adulto para acompañar a un niño, tenemos que tener y comprender que un adulto tiene que tener autorregulación emocional, porque si un adulto no maneja su propio estrés, el niño va a aprender de él. Como ya lo habíamos mencionado, los niños aprenden por observando, ¿no? Más que por palabras o discursos. También tiene que ser un adulto empático, paciente, tener coherencia afectiva y evitar muchas veces los mensajes de doble vínculo. También tener la capacidad para validar sus emociones, como hemos mencionado al inicio de nuestro ensayo, y hacer sobre todo que la comunicación sea clara, respetuosa con estos pequeños, porque es la base. La familia, los adultos son la base para que estos niños crezcan con su autoestima fortalecida. Bueno, yo creo que las competencias que puede necesitar un adulto quizás puede ser empatía, lo que es escucha activa, autocontrol, y bueno, la más importante considero yo que viene a ser la capacidad de que ellos tienen para poner límites desde el afecto, ¿no? Bueno, yo creo que no podemos pedir mucho a un niño autocontrol a esa edad si es que el adulto no lo modela, ¿no? El acompañamiento requiere lo que es la presencia emocional, no perfección, pero sí la coherencia. Bueno, para finalizar con todo este tema, claro, si bien es cierto, las competencias son muy importantes, ¿no? La empatía, la escucha activa, la validación, el control, la capacidad de poner límites de manera correcta, ¿no? Con afecto, con comprensión, con rigidez un poco, pero no ser tan agresivos, ¿no? Muy aparte de todo esto, porque claro, si bien es cierto, son muy importantes, pero nada de esto iría o se daría si es que el padre está completamente comprometido. Como sabemos, cuando un niño está diagnosticado con TDAH, pues un padre tiene que tener mucha más paciencia, muchas más ganas, comprensión, y como ya había mencionado anteriormente, verlo de una manera más humana, más de más comprensión. O sea, no simplemente de, muchos lo ven como castigo, no, mi hijo tiene este diagnóstico, mi hijo tiene esto, entonces lo ven como pesadez. Y en lugar de verlo como pesadez, que lo vean como un lado positivo, ¿no? De sí, mira, mi niño tiene otro tipo de competencias, de capacidades, ¿no? De habilidades, él aprende distinto y todo eso, ¿no? Y se habla también en el libro la importancia, creo que todo el libro se trata sobre la importancia de la figura
paterna y materna, en este caso los padres, ¿no? Ellos son ellos se encargan de pues que el niño en este caso tenga buena regulación de emociones, una buena autoestima, ya que todo conlleva a una buena autoestima, ¿no? Ellos se van a encargar el cómo se comportan, el cómo son delante del niño o fuera también del niño, lo que el niño observa en casa, el cómo validan sus emociones, el cómo vienen con problemas y saben cómo resolver, ¿no? Porque como ya se había mencionado, son la figura. Los niños aprenden de ellos porque lo ven como una autoridad y como una persona sabia. Entonces, si los padres priorizan, ven como una manera más humana, están muy, muy comprometidos, todo esto podría ser un cambio positivo en este caso, para el niño. Muy bien, entonces hemos conversado de diferentes aspectos que hemos tenido, recordando que esto es para poder educar, enseñar y entender a un niño con o sin TDAH, ¿no? Ahora, para poder cerrar ya nuestras conclusiones acerca del ensayo, acerca de lo que hemos conversado, acerca también de la autora, ¿no? Que marca esos 3 puntos, ¿no? Marca lo que es familia, marca lo que es escuela, marca lo que es entorno, marca lo que es desempeño y capacidades. Todo eso es un conjunto de enseñanzas, ¿no? Y lo importante es que hemos aportado cada uno de ellos. Entonces, señoritas, para poder cerrar este conversatorio, sus conclusiones y recomendaciones. Mi opinión acerca sobre lo que menciona el libro es que nos ayuda y nos ofrece una mirada clara, precisa sobre lo que es la importancia de educar desde la empatía. El mayor aporte que ha tenido el libro es mostrar que comprender las emociones es súper esencial tanto para niños como para adultos, y sobre todo que es importante acompañar con paciencia, con límites claros, correctos, y que el afecto puede transformar el desarrollo de cualquier niño con o sin TDAH. Porque recordemos, como lo menciona el libro, que los niños, y haciendo un hincapié ya en todas nuestras opiniones, que los niños con o sin TDAH aprenden por observación, y tenemos que reforzar siempre sus vínculos en la familia, porque ellos, como ya había mencionado, fortalecen su autoestima cuando tienen sus vínculos claros, más allá de cualquier otra cosa. Sí, yo creo que la educación emocional es la base, ¿no? Como para formar a los niños más seguros, más empáticos y más resilientes. Entonces, después de haber leído este libro, me quedó un poquito más claro que educar emocionalmente significa acompañar, más no imponer, ¿no? Tanto en el TDAH como en el desarrollo típico, los niños pueden llegar a necesitar comprensión, lo que son límites claros, y adultos que sepan regularse, ¿no? La educación emocional no es un lujo, sino también viene a ser una herramienta de vida. Entonces, alguna recomendación que yo daría es no criticarlo, decir que es una mala conducta, por decirlo así, ¿no? O sea, sino tomarle la importancia que se debe a lo que nuestros hijos están haciendo. Claro, como ya había mencionado, muchas características en las que se habla en el libro, y como vuelvo a recalcar, la importancia del establecimiento de una buena figura de los padres, ¿no? No decimos que sean perfectos porque somos seres humanos, pero sí pedirles de que tengan pues lo básico, se podría decir, poder tener una capacidad para poder enseñar a regular emociones, ¿no? En casa. Y como dijo Clara, poder no verlo como malo o corregir de una manera mala, ¿no? Ver, más que todo, aprender a conocer a su hijo. Porque hay algunos padres de que sí, él es así, pero si en realidad lo conoces bien, sabes que tiene habilidades de una manera distinta al resto, ¿no? Y tampoco no excluirlos, porque muchas veces el agotamiento de los padres, como había mencionado, con sus hijos con TDAH, lo ven, o sea, se agotan por sí solos, o sea, solamente con el pensar en el diagnóstico, ¿no? Y no se ponen a pensar, no tienen como una visión más abierta, más más estructurada o con más información, en este caso sobre qué es el TDAH, ¿no? Entonces,
tener más que todo un lado más humano, más aprender a conocer al niño, tanto igual, o sea, tenga o no el niño TDAH, creo que todos los niños merecen un amor, amor y una corrección pues buena, ¿no? Y no negativa, no sin invalidación, sin que lo escuchen. Entonces, que tengan estas competencias los padres, ¿no? El de saber escucharlos, comprenderlos, el que le den estrategias para que puedan regular las emociones, el no calificar o tachar si son buenas o malas, o el no o el culparlos por sentir, simplemente por el simple hecho de sentir, ¿no? Como habían mencionado al principio, muchas veces las tildan, ¿no? Las culpan por llorar, los culpan por sentirse mal o por el simple hecho de reaccionar de una manera impulsiva. A los niños no les podemos pedir que controlen o que regulen o simplemente que tomen una buena decisión. No le podemos pedir eso. Una persona adulta sí, la persona adulta ya tiene la capacidad de poder pensar, razonar inmediatamente, tener la capacidad y las estrategias para reaccionar de una buena manera, y así su hijo, en este caso el niño, aprenda, porque habíamos hablado de la importancia de que el niño aprende por el ejemplo en casa, ¿no? Y todo eso. Muy bien, entonces algo que también el libro, para poder cerrar también, señor conversatorio, está un tema muy interesante, un tema de diferentes puntos de aspecto. Lo que recalca el libro es la educación emocional, es acompañamiento, no es imponer. Yo te acompaño en tu desarrollo emocional, físico e intelectual. Yo como padre te estoy acompañando. Sé que puede ser difícil, pero yo voy a estar contigo, te voy a validar tus emociones. También en el colegio hay que ser empáticos, hay que poder llevar de forma adecuada. Los docentes también tienen que entender, ¿no?, que ellos necesitan ser aprobados, necesitan un acompañamiento. No te voy a imponer, te voy a entender y te voy a comprender. Y así, como hay un dicho, ¿no? Nosotros somos lo que hicieron con nosotros cuando éramos niños. Y lo que estamos ahora haciendo son estas decisiones. Lo que hicieron con nosotros cuando era niño y lo que soy ahora como decisiones, soy yo ahora. Entonces, tienen que entender la importancia. No, todo ser humano es importante, con diferentes dificultades, pero todos tenemos un objetivo, ¿no? En este caso, queremos que podamos, a través de este video, a través de conversaciones, puedan concientizar, ¿no?, a las personas que se puede. Una persona con una capacidad con o sin necesita ser entendida, ser escuchada, ser comprendida para un crecimiento adecuado, porque después a veces pasa el tiempo y ya no podemos nosotros retroceder, es decir, ¿por qué no lo hice en su tiempo? Yo cuando era pequeño, ¿por qué no hice esto? O el padre se comienza a decir, pero ¿por qué? ¿No? Entonces ahora es el tiempo que el niño está en crecimiento, el niño está aprendiendo, es como una esponja para poder entender. Chicas, muchísimas gracias, también gracias a la profesora por el tiempo, a la Universidad UPN también por la oportunidad que nos da de poder compartir esta información de una forma muy adecuada, de una forma muy didáctica y también de un punto de vista de cada aspecto del libro, de este ensayo. Muy bien, gracias. Entonces, estamos terminando esta exposición, este conversatorio también. Será hasta otra oportunidad. A la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.